Amigos, cuando hablamos de los mercados de productos básicos, es muy importante que lean solo los descargos de responsabilidad, todo lo que se discute en este segmento de nuestra discusión sobre productos básicos. Cualquier discusión comercial, idea o concepto debe verse a la luz de un comercio de papel, no de un comercio real. No soy un CTA, por lo que no tengo licencia para obtener asesoramiento comercial sobre productos básicos, pero estoy compartiendo ideas sobre cómo he visto el mercado de productos básicos en los últimos 20 años y dónde he visto consistencia, encontrar sesgos direccionales y apoyar ideas de resistencia. Bueno, está bien. Por lo tanto, estamos en el 1 de junio de 2017, la tutoría de contenido de ICT. Esta es la primera lección de comercio de productos básicos de ICT. Compromiso de los comerciantes, cómo uso los datos. Bueno, y lo primero que vamos a ver son los datos sin procesar. Ahora, cuando miramos el informe de compromiso de los comerciantes, ¿qué es eso? Bueno, los datos sin procesar provienen de un informe semanal publicado por la CFTC. Y puede encontrar esto en www.cftc.gov. Y lo que quiere buscar es mirar el contrato de futuros solo en formato corto. Y si haces esto bajo el CEM, que es el Chicago Mercantile Exchange, podemos encontrar las monedas que se negocian como muñecas com. Y uno de los tranquilizantes son los yenes japoneses. Y este es el compromiso de formato corto más reciente del informe de los comerciantes para el japonés. Como puede ver aquí, esto es solo para el contrato de futuros del yen japonés. Ahora, el sitio web de la CFTC también le brinda la oportunidad de abrir las posiciones de las opciones. No me preocupo por eso. Nunca me preocupé por eso en absoluto. Miro solo las posiciones del futuro. Y querrás mirar en la columna central aquí donde dice comercial. Y cuando vea esa área comercial, le dará una pequeña columna, dice larga a la izquierda. Y luego corto a la derecha, directamente debajo de esa columna larga, verá que hay 143,450 contratos. Esas son las posiciones largas comerciales. Y luego a la derecha de eso, debajo de la columna corta, son 76,426 corto. La forma en que obtenemos la posición neta es restando los dos para obtener la diferencia. Y si es un número positivo, es largo neto. Si es un número negativo, es corto neto. En este caso tenemos 67.000 contratos largos que por la diferencia entre las posiciones largas y las posiciones cortas. Así que hay una posición larga neta de 67.024 contratos largos. Ahora, básicamente, esto no es nada sobre su programa de cobertura actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar más profundamente e ir más allá de los números y ver qué es lo que han estado haciendo. Bien, el gráfico de líneas del médico de los comerciantes netos, y con este gráfico podemos rastrear las tres clases principales de comerciantes. Y de nuevo, encontrarías esto en www.gra con acento agudo fic. Me has visto usarlo muchas veces en el pasado. Y lo que va a hacer es trazar un gráfico diario y va a incluir en la parte del indicador de la parte inferior del gráfico, va a agregar el gráfico de líneas de posición del operador neto. Y la duración que va a mostrar es al menos un año de acción del precio. Y los comerciantes suelen estar en barrot. Se muestra como la línea roja en la parte inferior del gráfico. Los grandes comerciantes se muestran en una línea verde, y los pequeños especuladores siempre se muestran en una línea azul. Pero cuando miramos esta acción del precio contra el gráfico de líneas del médico de los comerciantes netos, quiero que vean visualmente los programas de cobertura de los comerciantes comerciales. Ahora, cuando comencé a operar por primera vez, obviamente mi mentor era Larry Williams, al igual que todos los demás, que alguna vez se encontraron con su material. Es como el padrino, por así decirlo, de los datos de cuna. Entonces, todo lo que mencionó en su libro de 1970, cómo gané $1 millón tratando los productos básicos el año pasado, utilizando la información comercial que estaba como años luz por delante de todo lo demás. Naturalmente, todos, ya sabes, acudieron en tropel a ver si los comerciales son largos o cortos, al igual que todos los demás. Descubrí por prueba y error que no es tan fácil. Tienes que ir allí e investigar un poco más. Pensé claramente al mirar los comerciales, sí estaban comprando, por lo tanto, yo también tenía que ser un comprador. Pero debido a su naturaleza de lo que son como participantes en el mercado, por lo general son grandes empresas productoras o usuarias de productos básicos y mercancías.
ya sabes, los productos básicos como un dial de comunicaciones. Las monedas son una mercancía. Son comprados y vendidos, son provistos en términos de permitir el comercio global, ya sabes, proporcionando préstamos, haciendo transacciones en todo el mundo. Y debido a que hay una diferencia de todos estos países alrededor del mundo, habrá un cambio de una moneda a otra para hacer negocios o transacciones en otro país. Entonces, al igual que miraríamos, por ejemplo, como Coco para Hershey, donde hacen una gran producción de chocolate, ya sabes, todos los días su ingrediente número 1, ya sabes, es el azúcar y el cacao. Entonces, si seguimos esos productos básicos, naturalmente, el coco va a tener muchos factores fundamentales de oferta y demanda que lo acompañan. Y Hershey va a tener un personal capacitado y acreditado para rastrear todas esas cosas y poder, ya sabes, vigilar más de cerca si el precio es realmente barato o caro. Y si creen que va a ser caro en el futuro cercano, van a ser mucho más agresivos en comprarlo porque quieren fijar precios más bajos porque saben que más adelante los precios subirán. Lo mismo ocurre con las divisas. Entonces, si observamos el gráfico de líneas de posición de los operadores netos, nos brinda una representación gráfica de la base neta general. En otras palabras, están por encima de la línea 0 o por debajo de esta línea aérea. Por no significa nada, pero cuando miramos la información un poco más de cerca bajo una luz diferente, comprenderá mucho mejor lo que están haciendo como coberturista. Eso nos lleva a la cobertura comercial. Entonces, naturalmente, si sacamos un gráfico de barras.com, gráfico del yen japonés y pones el gráfico de línea de decisión del operador neto 1, el gráfico en sí con aproximadamente un año de datos, esto es lo que obtienes. Así que, por sí mismo, de nuevo, no significa absolutamente nada. Puede ver entre la fecha actual de hoy del 5 de junio de 2017 y diciembre de 2016, los comerciales, la línea roja en la parte inferior del gráfico muestra esa línea roja sobre la línea 0, esa línea 0 delinea si somos netos más largos o netos. Corto. Entonces, si esa línea roja está por encima de la línea 0 desde diciembre de 2016 hasta junio de 2017, eso significa que los comerciales han sido netos durante más de 6 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Usted compra solo compra, no significa que solo compra, hay otras cosas que tiene que mirar, pero en sí mismo significa que están en un programa de compra. Bueno, así que hay un programa de compra y luego hay programas de cobertura. El programa de compra es una perspectiva macro o un programa macro en el que concentran la mayor parte de sus compras y, aunque cubrirán y venderán algunas, cubrirán los precios vendiendo. El programa de compra a más corto plazo se puede ver observando la duración de 12 a 6 meses. En otras palabras, miramos hacia atrás un año para ver lo que han hecho, la posición larga neta más alta y la posición larga neta más baja que han tenido, y la posición corta neta más baja y la posición corta neta más alta que han tenido. Punto. Así que dividimos el mercado en dos categorías. ¿Cuál fue su acción por encima de esa línea 0 en su conjunto? ¿Cuál fue la lectura más alta y la lectura más baja mientras estaba por encima de la línea 0? ¿Y cuál fue la lectura más alta y la lectura más baja debajo de la línea 0? Así que hay un programa de BI cuando están por encima de la línea 0 y un programa de celda cuando están por debajo. Pero también hay cobertura que se aplica a los programas de cobertura comercial de los que debemos ser conscientes. Y puede verificarlos usando esta información, pero debe verlo de otra manera. No se puede mirar así porque esto es lo que ve el comercio minorista. Obviamente, el comercio minorista no tendrá la verdadera perspectiva de lo que está haciendo el precio desde una perspectiva comercial o institucional. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar su perspectiva sobre cómo lo vemos. Así que echemos un vistazo más de cerca ahora. Entonces, está bien, en lo que nos estamos enfocando aquí es en la parte inferior del gráfico. Estas tres líneas aquí, nuevamente, representan que la línea verde son los grandes especuladores, los grandes fondos grandes o los grandes comerciantes privados que tienen muchos pequeños especuladores del tamaño de la posición. Esa es la línea azul. Ese suele ser el público, no tiene idea de lo que está pasando. Y en los comerciales de materias primas o grandes especuladores, en términos de usuarios comerciales o productores de una materia prima, en este caso, si es un banco, está bien, nuestra institución crediticia, estarían en esa línea roja. Así que esa línea roja es realmente lo que vamos a rastrear. Solo nos interesa esa línea. No nos importa cuál es la línea verde porque siempre va a ser diametralmente opuesta a las acciones o posiciones de la línea roja y la línea azul que nos podían importar menos porque esa es la multitud menos informada del dinero de la calle.
Así que lo que he hecho aquí es quitar, está bien, a modo de pintura, y puedes hacer esto si quieres, pero no es necesario. Una vez que comprenda el procedimiento o proceso por el que pasa mirando el precio, no necesitará hacerlo con el tiempo. Solo tu ojo será entrenado para poder mirar esto y poder verlo por sí mismo. Y sabrá con solo mirar un gráfico estándar de ciudadanos de comerciantes netos, saltará a primera vista, verá exactamente lo que está sucediendo sin tener que hacer todo esto, ya sabes, acrobacias, te mostraré cómo eliminar las líneas con pintura. No es necesario, pero diré esto antes de entrar en materia. Para aquellas personas que realmente quieren tener estos datos y poder usarlos de esta manera y verlos gráficamente, pueden comenzar a recopilar los datos y pueden descargar datos históricos para todos los productos que desean rastrear. Y para aquellas personas que están aquí y que solo están interesadas en los mercados de divisas, si les gustan sus pares favoritos, simplemente descarguen datos históricos sobre la posición neta del comerciante para esa moneda en particular. Por ejemplo, estados, generación japonesa, quiere ser un especialista. Luego, puede descargar años de datos sobre datos de cuna y trazar las posiciones largas netas comerciales y las posiciones cortas netas. Y se vería así, podría trazarlo con Excel, algo así. Y estoy seguro de que algunos de ustedes que son realmente, ya saben, requería con programación para MT4, probablemente podrían crear un indicador que haga esto, ya saben, donde traza los comerciantes netos posición para los comerciales solamente. De esa manera, puede obtener un rango y determinar cuál es el máximo más alto y el mínimo más bajo en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses y poder obtener ese rango para definir eso como lo que vamos a discutir aquí. Pero sin tener que hacer todo eso, no es necesario. Pero si quieres hacerlo, hay cosas como esa que puedes hacer. Pero lo que hago es mirar rápidamente el gráfico y lo veo como lo voy a resumir aquí. Entonces, obviamente, tenemos datos de aproximadamente un año aquí y pueden ver, la línea roja es la actividad comercial y justo en diciembre, justo antes de diciembre, como la última semana de noviembre, pueden ver que oscilaron desde una posición corta neta por debajo de la línea de base 0 hasta una posición larga neta en la última semana más o menos de noviembre de 2016. Luego se han mantenido por encima de la línea 0 desde ese punto hasta ahora. De nuevo, por sí mismo no nos dice nada. Y esta es la razón por la que la gente se aleja de los datos de Coté. Dicen que es inútil. Siempre es retrospectiva, no se puede usar, ya sabes, en términos de poder tener un pronóstico sobre qué precio va a hacer. Y vamos a disipar esa incredulidad en esta enseñanza aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en cuando el mercado esté por debajo de la línea 0, ¿de acuerdo? Así que la base de la línea 0 por debajo de 0 es cuando la posición neta es bajista o corta, la posición por encima de la línea 0, ¿de acuerdo? O la base de suma 0 neta va a ser alcista, ¿de acuerdo? O la red larga. Cuando tengamos esas condiciones, habrá cosas que podamos hacer para buscar operaciones óptimas, entradas comerciales óptimas, ¿de acuerdo? No es el patrón de entrada comercial óptimo, sino las condiciones comerciales óptimas para las entradas. Así que vamos a ver este segmento de acción del precio aquí y quiero que me sigas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver toda esta parte de la acción del precio mucho más de cerca y usaremos esta información tal como la vemos aquí en este gráfico. Vamos a cambiarlo ligeramente en términos de perspectiva, pero espera, no estamos manipulando los datos en absoluto. Realmente nos estamos acercando y mirándolo desde una perspectiva de cobertura. Porque hay un programa de cobertura que quiero que vea en la acción del precio que puede rastrear con esta línea de suma neta 0 y si los comerciales son netos más largos o netos cortos y la actividad de sus posiciones netas. Bueno. Esto es enero de 2016 hasta enero de 2017. Bueno. Y lo que vamos a hacer es tomar toda esta acción del precio y dividirla en dos segmentos. Vamos a hacer la primera parte hasta enero de 2017. Vamos a empezar alrededor de, a principios del año 2016. Voy a desglosar eso. Pero antes de entrar en materia, quiero que mire qué precio estuvo haciendo todo el primer semestre de 2016. Si estaba mirando eso. Y obviamente tuvimos el beneficio de la retrospectiva aquí, pero por el bien de la discusión, mirando el flujo de orden institucional, ¿se respetaron los bloques de orden alcista y se cerraron las velas? ¿O qué se consideraría como un bloque de órdenes bajistas? ¿Se estaban rompiendo? En otras palabras, ¿estamos viendo que el precio está respaldado por matrices de descuento? Claramente más allá de la sombra de la duda, está ahí. Entonces, sabemos que el flujo de pedidos institucionales fue alcista desde enero de 2016 o febrero de 2016, cuando el precio bajó tanto. Y todo el camino hasta mediados de julio, entrando en los meses de verano, hubo un pequeño retroceso que, rompió un mínimo a corto plazo y luego el precio volvió a subir.
Y tuvo muchos problemas para superar el 1,00 nivel en el yen japonés, que veremos al final de enseñando por qué luchó con ese nivel y finalmente se revirtió. Pero podemos ver cómo el flujo de orden institucional fue alcista. Cada vez que se eliminaba un mínimo a corto plazo, el precio subía cada vez que se negociaba a la baja en una vela cerrada a la baja, se respaldaba como un bloque de orden alcista y todas las matrices de P de Premium siempre se rompían. No hubo un efecto Premium que fuera duradero. Pero si miramos solo los datos de la cuna aquí abajo, los comerciales, la línea roja que estaba debajo de la línea 0. Entonces, eso nos estaría diciendo que hagamos lo que sea corto según la perspectiva tradicional de compromiso de los comerciantes. Y es por eso que todos descartaron las cosas de Larry Williams durante mucho tiempo y aún hoy. Y si observa cómo le voy a mostrar cómo usar esta información, lleva los datos de Cote a años luz donde todos los demás ni siquiera los ven así. Ni siquiera, no interpretan el precio así. No interpretan los datos de cotización de esta manera, pero así es exactamente como rastrea cuáles son sus programas de cobertura. Entonces, mientras tenían un programa celular porque estaban por debajo de la línea 0 o la base de la línea 0 era bajista porque estaban por debajo de la línea 0 desde el 2 de enero, o febrero de 2016, hasta la última semana o la mitad de noviembre de 2016. Puedes verlo gráficamente con la línea roja sobre el 0. Entonces, si bien tienen un programa bajista o celular en ese momento durante muchos meses, se vendieron mucho, de acuerdo. A medida que el mercado se recuperaba, mantuvieron activo el programa celular. Pero aún se puede ver que el flujo de pedidos institucionales es alcista. Ahora bien, esto es lo que va a confundir a algunos de ustedes, cubriremos los detalles más adelante en esta enseñanza, pero por ahora, en lo que se está enfocando principalmente es en lo que le dice el flujo del orden institucional. Le dirá si hay compra o venta solo por la acción del precio. Lo que vamos a hacer es descifrar eso desde el punto de vista de la cuna, ¿de acuerdo? Y agregue ese proceso de filtro a pesar de que los datos de la cuna están por debajo de la línea 0 durante muchos meses, ¿de acuerdo? Todavía podemos salir adelante cuando los comerciales intervienen y realizan coberturas y compras agresivas, aunque estén por debajo de la línea 0 o en un programa estancado. Puede ver cuando se vuelven agresivos y compran y hacen que el precio suba mientras mantienen los datos de COT por debajo de la línea 0. Entonces, cualquiera que rastree el informe de los administradores de compromisos de compra el yen japonés no lo está siguiendo. En otras palabras, no parece relevante para él. Es completamente alienígena. No tiene ningún sentido que los rents japoneses suban, pero mantienen una posición corta neta por los comerciales. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿por qué está pasando eso? Bueno, los comerciales, nuevamente, podrían ser bancos, podrían estar vendiendo, moneda, ya sabes, proporcionando liquidez. Todo eso se refleja en estos números como una base neta. Entonces, el hecho de que estén por debajo de la línea 0 no significa que no podamos ver comprar y vender también porque puede suceder en ambos lados del mercado. Pero cualquier cosa por encima de la línea 0 es obviamente alcista y tendríamos que considerar cualquier cosa por debajo de la línea 0 como bajista. Pero no nos limitamos a centrarnos en vender solo por debajo de la línea 0 o comprar por encima de la línea 0 porque puede hacer ambas cosas. La forma en que lo descifras es cuál es el flujo de orden institucional en ese momento. ¿Cuáles son las condiciones que sugieren en este momento en la acción del precio? Si los bloques de órdenes alcistas están siendo, precio de soporte, cualquier mínimo que se esté eliminando rechaza el precio como una ejecución de parada en las paradas de venta y luego, de repente, se recupera y se abre paso se considerará como una matriz premium, entonces el flujo de orden institucional es alcista. Y puede ver cómo se activan los programas de compra en el programa de cobertura mientras se lleva a cabo un programa celular más grande. Ahora de nuevo, permítanme reformular eso. Un programa celular a largo plazo más grande aún puede tener programas de compra de cobertura alcista. Y verá eso ahora que avanzamos en este segmento de acción del precio para el yen japonés. Bien, lo que tengo aquí es que tengo el precio entrenado en ese segmento de precio y he eliminado la línea del gran especulador y la línea del pequeño especulador para que podamos resaltar toda la acción del precio a través de la posición neta de los operadores. Gráfico de líneas en los comerciales, que es la línea roja aquí. Ahora quiero que vea cómo el precio se mantuvo más alto, subiendo más, alcanzando máximos más altos y encontrando soporte en bloques alcistas más cortos, agotando mínimos a corto plazo y luego subiendo, pero encontrando su camino a través de cualquier matriz alta o premium. Entonces, el flujo de orden institucional hasta mediados de agosto y hasta septiembre fue alcista.
Pero, ¿cómo conciliamos esta posición corta neta de los comerciales porque están por debajo de la línea cero? No tiene ningún sentido a menos que lo desglosemos y usemos la idea del rango de 6 meses y el rango de 12 meses de buscar la lectura más alta y más baja en su posición neta por los comerciales. No nos importa lo que esos, especuladores a largo plazo que, ya sabes, están en una línea azul. No nos importan las especificaciones pequeñas, no nos importan las especificaciones grandes. Solo nos preocupamos por las acciones de esta línea roja porque nos mostrará y reflejará cuál es su programa de cobertura en el momento actual. Así que en cualquier momento cuando esté mirando los datos de la cuna, querrá ver dónde estamos ahora y retroceder 6 meses porque está su programa de cobertura de 6 meses. Tienen un programa de cobertura de 12 meses. Entonces, al combinar los dos, puede obtener operaciones de efecto trimestral a corto plazo. Ahora piense en lo que hablamos de que hay efectos trimestrales cada 3 o 4 meses. Hay un cambio en la estructura del mercado en las operaciones del mercado en un movimiento sostenido durante aproximadamente 2 meses y medio, tal vez 3 meses, pero aproximadamente cada trimestre del año hay un cambio en la estructura del mercado. Y esto le ayuda a encontrar que al observar el rango de 6 meses del máximo más alto y el mínimo más bajo, la posición comercial neta ha sido la que se ve con esta área sombreada. Puede ver que el máximo más alto y el mínimo más bajo están básicamente bloqueados con esa área sombreada. Entonces, una vez que sabes qué es eso, lo divides por la mitad, obtienes ese rango. Entonces, podemos retroceder 12 meses y en intervalos de 6 meses, pero aquí puede ver cómo las posiciones netas se han mantenido en un rango muy estrecho, incluso eso puede brindarnos una mina de oro en información. Mira lo que sucede de repente cuando descifras la información de esta manera. No ve datos de Cote como estos y Larry Williams ni siquiera hace esto con datos de Cote. Esto es algo en lo que miré el precio para siempre y sabía que algo estaba sucediendo detrás de escena y literalmente dije, ¿sabes qué? Si el precio puede negociarse en rangos de negociación, también puede hacerlo esta información, pero si van a ser haciendo compra y venta, no se puede ocultar. Si eso es cierto, debería verlo. Si miro los datos en términos de rango o tiempo, recuerde IPTA, bueno, apliqué cosas similares a esto. Así que miré intervalos de 6 meses e intervalos de 12 meses, intervalos de 3 meses, 4 meses, intervalos de 4 años, intervalos de 3 años, intervalos de 2 años, intervalos de 1 año y luego intervalos de 6 meses. Entonces, si revisa los datos y los mira de esa manera, obtendrá una descripción clara de lo que realmente están haciendo los comerciales. Ahora, si observa estos pequeños nódulos verdes aquí, está bien, aunque estamos por debajo de la línea cero al determinar el rango total en los últimos 6 meses y los últimos 12 meses, podemos obtener cada vez que su programa de cobertura se activa, a pesar de que hay un programa celular más grande que está en marcha manteniendo las posiciones netas por debajo de cero, su programa de cobertura se puede descifrar observando estos pequeños nódulos. Una vez que determine el rango. El primero aquí, puedes ver cómo se llevó a cabo todo ese vínculo. El segundo aquí, puede ver dónde hicieron un mínimo allí comprado de un bloque de orden alcista que se vio en la última semana de abril llenando un vacío. Y teníamos esta área aquí donde estaban comprando nuevamente después de que alcanzamos un mínimo a corto plazo, se vio en la última semana de junio y el precio se reanudó, pero luego encontró una resistencia a largo plazo en ese 1,00. Nivel, que veremos en la última diapositiva de esta presentación y verá por qué claramente tuvo un punto difícil allí y finalmente revertimos al romper un mínimo a corto plazo solo después de operar en ese 1,00. Nivel varias veces sin poder superarlo y finalmente rompiendo la estructura del mercado a la baja. Y luego puede ver que los comerciales finalmente comenzaron a construir una posición larga neta más grande por encima de la línea cero. Así que su base de línea cero ahora es alcista. Así que ahora están en un programa de compra, pero se cubrirán temprano. Comienzan a hacerlo temprano, pero hacen los altibajos en los mercados al hacerlo. Así que ahora vamos a ver la última semana de noviembre de 2016, hasta el presente. Y nuevamente, le aconsejaré que mire cómo se ven los datos de la cuna al trazar un gráfico de líneas del médico de comercio neto, como todos los demás harían con esto, con la información que obtendría con intercambios de compromiso e informes. Así es como se vería si hiciera zoom en un gráfico diario. Y de nuevo, no te dice mucho excepto por la red larga. Y por supuesto que han estado enviando a los japoneses a sueldo como resultado de eso, pero ¿cuál fue también el flujo de orden institucional? Nuestro precio de soporte de la vela bajista cuando vuelve a cotizar a la baja son velas cercanas que se rompen ya que las matrices de PD son máximos antiguos que se eliminan y estamos viendo que el soporte por precio se mueve hacia abajo en lo que de otro modo sería una matriz de descuento. Sí,
Estamos viendo eso a lo largo de todo este segmento de precios desde mediados de enero, desde mediados de diciembre hasta enero, donde hicimos ese punto de inflexión. Ahora los comerciales realmente se han movido a una posición larga neta, ahora están en un programa de compra. Pero ahora que estamos en un programa de compra, ¿eso significa que no se puede vender? No, puede haber ventas masivas, pero nos vamos a centrar principalmente en cuál es el rango de los últimos 6 meses de la actividad comercial. Pero primero tenemos que centrarnos en cómo se ve eso. Así que reduciremos todo a la línea comercial y eliminé la línea de especificaciones pequeñas y los grandes especuladores no manipularon el precio ni hicieron nada con el indicador. Todo lo que hice fue borrar todo con pintura. De esa manera podemos ver claramente lo que está pasando. Quiero que mire tomando la información, determine el máximo más alto y el mínimo más bajo en el rango, definiendo esa línea base, creando su propia línea base nueva. Podemos ver dónde se activa la compra y se ven los nódulos en enero. Podemos ver uno a mediados de marzo y podemos ver uno en la última semana de mayo. Y esos son los periodos de tiempo respectivos en los que el mercado ve los mayores avances en el precio subiendo por aquí. El mercado fue alcista durante todo este tiempo. Actualmente también somos optimistas. Si observa el precio de Japanese Yen en este momento y va a la izquierda en la última semana de abril de este año, puede ver que hay una brecha de valor razonable allí arriba en 91.50. Así que te da una idea de dónde pensamos en base a lo que estamos hablando aquí, a dónde podría ir una M japonesa, al menos a corto plazo. Y estamos usando el programa de cobertura como se describe aquí como base para eso. Entonces, cuando observamos la cobertura comercial, no solo nos fijamos en si son largos netos o no cortos, sino que eso nos da el programa de compra o venta en el que están operando. Pero dentro de ese programa de compra y venta o programa de compra y venta, debería decirlo así, hay programas de cobertura que continúan porque la naturaleza de su especulación en el mercado es asegurar buenos precios para la fabricación de una mercancía o un bien. Y para hacerlo de manera eficiente, deben asegurarse de que los precios se obtengan a niveles muy bajos o amigables. ¿Sabes? No quieres comprar si eres superficial, no quieres comprar cacao más tarde cuando ya has visto los fundamentos o sugerir que va a ser más alto dentro de 6 meses o dentro de un año, tú no vas a hacer todo lo que estás comprando, entonces vas a asignar mucho más dinero ahora para comprar acciones para eso. De esa manera, cuando los precios suban, obtendrá un mejor retorno de su inversión y mantendrá los costos bajos. Y esa es la naturaleza de la cobertura. Entonces lo mismo sucede con los bancos y las instituciones de crédito. Ya sabes, el valor del dinero va a fluctuar todo el tiempo. Entonces, son personal capacitado y acreditado que hace ese tipo de cosas. Invertirán, comprarán y venderán en función de esas nociones que son factores de oferta y demanda sobre los que tienen una evaluación. No soy lo suficientemente inteligente para saber lo que nunca he afirmado saber eso y nunca lo sabrás porque yo no lo sé personalmente, pero puedo ver lo que están haciendo gráficamente y no pueden ocultármelo. Y ahora que lo he compartido contigo, puedes hacer lo mismo. No hay nada que no pueden ocultártelo. No hay nada de qué preocupar. No podrán esconderse en el futuro porque ahora sabes cómo hacerlo. Son solo los datos. Mientras que Larry Williams en los años 70 y 60, ya lo había descubierto, pero solo en los extremos. Y eso es lo que voy a decir para cerrar aquí. Cuando observamos el informe de compromiso de los comerciantes y trazamos sobre la base de un comerciante, ya sea una red larga o neta corta en un comercial, si llegamos a un extremo de 4 años o un extremo de 2 años o un 1-2 ms extremo, por lo general, suele haber un cambio de tendencia a largo plazo en juego y los comerciales a veces lo tienen en cuenta con sus propios movimientos en el mercado. Al tener esos extremos, descontaremos cualquier programa de cobertura a corto plazo si llegamos a un extremo de 4 años, 2 años o un año del máximo más alto y el mínimo más bajo de sus posiciones netas. Pero veamos este segmento aquí de nuevo un poco más de cerca, donde los comerciales estaban por debajo de la línea cero y esta sección aquí donde están por encima de la línea cero cuando vemos esas condiciones. Bien, la línea roja, ese es un programa celular. El área sombreada en rojo, cuando está debajo de la línea cero que es un programa de celda, no significa que no pueda haber la compra en curso, pero debe mirar en la forma del programa de cobertura que continúa. Punto. Busque los pequeños rangos a corto plazo. Y cuando van por encima del nuevo rango que usted definiría, como acabamos de mencionar en un esquema hace un momento, puede ver dónde están comprando y vendiendo por debajo de la línea cero. Las mejores condiciones están buscando pantalones cortos. Eso significa que si puede obtener un flujo de pedidos institucionales bajista, querrá buscar posiciones cortas netas por parte de los comerciales y en la matriz premium. Y ese sería el escenario ideal.
pero aún puede obtener programas de cobertura dentro de ese programa de venta a largo plazo. Y nuevamente, sé que esto va a confundir a algunos de ustedes, pero tendrán que ver este vídeo varias veces porque lo verán al mirarlo varias veces y lo verán. Hay dos factores que tienen lugar aquí. Programas de compra y venta a largo plazo basados en la línea cero, ya sea que estén por encima o por debajo de ella, y luego se cubren incluso durante esos periodos porque no solo están comprando todo una vez y vendiendo todo una vez, sino que se están moviendo hacia atrás. Y adelante en el mercado en torno a niveles de precios específicos cuando crean estos nódulos y el programa de cobertura, esos niveles son significativos en el futuro. Serán puntos de precio clave como una matriz de PD. Asegúrese de tener eso en sus gráficos y anótelos utilizando la técnica del programa de cobertura CO que acabo de enseñarle aquí en el área sombreada en vez de que, idealmente, parecerá la mejor compra cuando el mercado esté creando arreglos de descuento y el orden institucional fluya alcista. Pero eso no significa que no pueda vender en corto cuando el rango de corto plazo de 6 meses o 12 meses indica que los comerciales son cortos netos en el nuevo rango ajustado, en otras palabras, observamos el último máximo más alto y el más bajo. Bajo en los últimos 6 meses y 12 meses, incluso si están por encima de la línea cero, mientras que es un programa de compra alcista a largo plazo, todavía podrían estar haciendo programas de cobertura de venta a corto plazo allí y hace que el precio baje. Pero tienes que mirar las cosas en términos de mezclar tres cosas diferentes. Está viendo el programa de compra y venta, ya sea que estén por encima o por debajo de la línea cero. Luego observa el programa de cobertura basado en el rango del máximo más alto y el mínimo más bajo, los comerciales en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses. Y luego, utilizando el flujo de pedidos institucionales, ¿qué le dice el precio? ¿Respeta arreglos de descuento o arreglos premium? Y al combinar esas cosas, puede llegar a la verdad de lo que realmente está haciendo el mercado y sabrá cuál es el flujo de órdenes institucionales con la mayor confianza. Entonces cobertura comercial, programas de cobertura, si los comerciales están por encima o por debajo de la línea de suma neta cero, ambos lados del mercado pueden negociarse. Se hace referencia al rango actual de la posición neta de comerciales. Si el flujo de pedidos institucionales es alcista, combinaremos arreglos P de descuento y las lecturas comerciales largas netas de los últimos 12 o 6 meses para operaciones largas. Ahora de nuevo, ahí es cuando vemos esos pequeños nódulos alcistas en el nuevo rango definido. Nuevamente, esto se puede ver idealmente cuando estamos por encima de la línea cero. Si el flujo de pedidos institucionales es bajista, combinaremos arreglos de PD Premium en el rango de 12 o 6 meses de las lecturas comerciales cortas netas para operaciones cortas. Las mejores condiciones se observan cuando ambas bases de suma neta concuerdan con el flujo de orden institucional y las confluencias de la matriz PRA. La actividad comercial a largo plazo, la línea de suma neta cero delimita la compra neta o la venta neta. Ahora, los comerciantes minoristas que saben acerca de los comerciantes netos a cargo solo miran si los comerciales son netos largos para la tendencia alcista o netos cortos para la tendencia bajista en el mercado. El dinero inteligente se puede rastrear enfocándose en el rango de 12 meses y 6 meses de la posición neta comercial. Si los comerciales están por encima de la línea cero neta, nos centraremos en las lecturas largas netas de 12 a 6 meses. Si los comerciales están por debajo de la línea cero, nos centraremos en las posiciones cortas netas de rango de 12 o 6 meses. Combinamos estas condiciones con la matriz PRA y el flujo de orden institucional para obtener resultados óptimos y análisis direccional. Entonces, con esta enseñanza, lo que hemos hecho es que podemos descifrar cuáles son las acciones comerciales, si son de compra o de venta, y no depender tanto de si están por debajo o por encima de una línea cero, como todos los demás interpretan. Precio. Usando esta información, observando ese nivel de 1, 0, 0 aquí, podemos ver cómo el precio volvió a los máximos de enero y julio de 2014 y se liquidó. Hay máximos iguales y se quedaron cortos desde esa posición hasta un nivel que se vio como una matriz de descuento en el periodo de tiempo de enero de 2016. Este es un gráfico semanal, por lo que todo lo que enseñamos en términos de arreglos de PD, flujo de orden institucional, todas esas cosas se combinan para obtener resultados óptimos. Y ahora ha entrado en el círculo interior en lo que respecta a la cobertura de actividad comercial y COTE. Hasta la próxima, les deseo buena suerte y buen